próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Hola, hola televidentes y bienvenidos a una entrega más de Estación Literaria, un programa que preparamos desde AUPAN, Comunicación para Todos, y con el que pretendemos que ustedes desde sus hogares se familiaricen con el mundo de la literatura. En esta estación estaremos con... Oleida Martínez Ruiz es abogada y actualmente jubilada por la rama judicial en la cual se desempeñó como juez de la República. Ha incursionado también en el arte poético, destacándose del cuaderno El dolor de vivir. Poemas y cuentos han sido publicados en varios medios escritos del departamento de Antioquia. También escribió un libro muy importante para la historia de Colombia, Las voces de los muertos. De Oleida se puede destacar la sencillez de su prosa, que antes que adornada prefiere contar la historia directa. Es como un boxeador que va de una vez a la cara del otro. No hay juegos, no hay justificaciones. Y si bien en algunos relatos hay inocencias, estas tienen el mismo efecto, sacudirnos en la realidad. Es así como Oleida narra por escrito historias y relatos. Pasa sus días o sus noches pensando, redactando un tema, una frase o un título para sus historias. El libro de Oleida Martínez tiene una atmósfera de crítica social, política y religiosa, llevando a un desencanto emocional, pero sin dejar de lado la belleza. Ese miércoles, en Guariconga, el agua salía apretadamente por debajo de las puertas de las casas y empezaba a bajar, lentamente al principio y luego a raudales, por las estrechas y torcidas calles de ese pueblo enclavado en una colina. Era extraño porque se gozaba de un largo verano y precisamente en la mañana había sido suspendido el suministro de agua para efectuar el mensual mantenimiento a la planta de tratamiento y al acueducto. Señor alcalde, llegó gritando desde afuera el auxiliar de la alcaldía. Vaya rápido a su casa que hubo un accidente. ¿Cómo así? ¿Qué pasó?, preguntó el joven burgomaestre, colocando el manojo de documentos que estudiaba en un cajón de su escritorio, disponiéndose a salir. Fue que comenzó su atropellado relato el informante. Hace rato que reconectaron el agua y llegó a las casas con mucha presión, y como la suya es tan vieja y la segunda planta fue muy mal construida por inexpertos y con materiales de segunda, se reventaron todas las instalaciones, los inodoros, los lavamanos, el lavaplatos, las tuberías, y se inundó la casa muy rápidamente porque no había nadie. Y el piso se agrietó más de lo que ya estaba, por la fuerza del agua que sin ninguna contención caía a la primera planta, y como por los muros también bajaba agua de la terraza, se derrumbó su casa y su señora estaba dormida con la bebé. Cuando terminó, ya el alcalde se dirigía a su casa y aunque bajaba muy rápido a auxiliar a su familia, tuvo tiempo para pensar en los antecedentes de este desastre. Unos meses antes, luego de posesionarse, hizo una minuciosa inspección a la infraestructura del municipio. La planta de tratamiento del agua estaba recién terminada por la administración anterior, después de varios años de costosa inversión, ubicada en el Alto del Vergel, a pocas cuadras de donde empieza la descendiente y alargada área urbana. Allí analizó que 3 tanques de gran capacidad para recibir, tratar y almacenar el agua no se necesitaban para abastecer sobradamente a una población de escasos 12.000 habitantes. Entonces decidió demoler el último, un poco más pequeño, claro está, a más bajo nivel. Este regulaba la presión del agua antes de entrar a las redes de distribución. Los muertos tienen voces, a veces inocentes, a veces duras, a veces trágicas, pero les han quitado todo menos la voz. Es por eso que Oleida se da a la difícil tarea de crear historias, de contar todos esos sucesos que pasan en una sociedad que no descansa, donde todo fluye, donde todo puede pasar.
Cuando llegó, se encontraban la policía y habitantes del sector, sin ninguna práctica en ese tipo de desastres y sin implementos adecuados, retirando los destrozados materiales y muebles del segundo piso en afanosa búsqueda de la esposa y de la bebé del alcalde. Y el agua, no obstante haber sido cerrada de la llave primaria, aún seguía brotando a borbollones de los escombros. Aquella mañana, doña Martina Lenis se levantó más temprano de lo acostumbrado. Todavía se sentía cansada y somnolienta, pero se reanimó ante el calor y la luz del sol que empezaba a despuntar el horizonte. Además, sentía gran placer, anticipadamente por las diligencias que iba a efectuar ese día, y si las condiciones climáticas no desmejoraban, le rendiría más el tiempo fuera del hogar. El día anterior, con angustiosas súplicas, logró que una ingenua amiga le prestara 10 millones de pesos, aduciendo urgente necesidad de pagarles las cuentas vencidas a los proveedores de su pequeña tienda de abarrotes, atendida personalmente por ella y su esposo, de la cual derivaba escasamente el sustento de su familia. Preparado con esmero el desayuno para su familia, le dijo a su marido: un hombre bueno, pero pobre de espíritu. Este saldría a hacer unas vueltas, pero que procuraría regresar lo más pronto posible. En taxi llegó donde su amiga en el otro extremo de la ciudad. Recibió el dinero en efectivo e inmediatamente subió a otro taxi y después llegó a la agencia Yamaha de la calle San Juan con la carrera 73 y pagó las 2 motocicletas que ya tenía separadas como traído del Niño Dios para sus hijos mayores de 16 y 14 años. Dio la dirección donde debían ser enviadas exactamente el 24 de diciembre, un garaje vecino de su residencia, para que los afortunados jóvenes no se dieran cuenta antes de tiempo y perdieran la emoción de la grata sorpresa. También en taxi se dirigió al centro comercial Monterrey, en el sector del Poblado, donde igualmente, con engaños, había convencido a un primo, dependiente en un almacén de teléfonos, celulares y otros equipos producto de la tecnología moderna, de que le entregara a crédito un iPhone, que aquel, sin consentimiento del patrono, le rebajó el valor a 2 millones de pesos. Este sería el traído del niño Jesús para el menor de sus hijos, de 8 añitos de edad. Nuevamente, en taxi, se dirigió a su casa feliz y satisfecha con sus gestiones de ese día, porque cumplidamente todas las navidades los regalos para sus hijos tenían que ser los más valiosos de aquel barrio ubicado en un sector de alto riesgo en la comuna nororiental de la popular ciudad. Oleida tuvo la tarea de desempeñarse como juez en diferentes municipios de Antioquia. Allí se dio a la tarea de tomar atenta nota sobre diferentes casos y las condiciones humanas. También se dio a la tarea de contar, después de conocer todas esas historias trágicas, la muerte de muchas personas, de los del pueblo, de la ciudad y de todo el departamento de Antioquia. Cuando llegó a la humilde vivienda no había nadie en ella y la tienda estaba cerrada. Una vecina le contó lo sucedido. Vino un juez con la policía a embargar el negocio y la casa por cuenta de los proveedores. Su esposo y los 2 muchachos se opusieron y resultaron peleando muy feo con la policía. Y a él le dieron un cachazo de fusil en la cabeza y cayó al suelo desmayado. Entonces, todos los vecinos intervinieron en defensa de su familia y se formó una balacera, sin darnos cuenta cómo su niño resultó con un balazo en el pecho y se lo llevaron para el hospital infantil. Como doña Martina Lenis ya no tenía ni un peso, de tanto pagar largos viajes en taxi todo el día, entre varios vecinos recogieron 12,000 pesos, suficientes para pagar un taxi hasta el hospital infantil. Cuando llegó, su marido y los 2 hijos mayores le dijeron que el niño había muerto en el trayecto. Segundo después de que abriera los ojitos y murmurara
trémulamente, mamá, mamá, mamá. En la última banca de aquella buseta que partió del paradero de Robledo estaba un joven, aparentemente universitario. Sobre las rodillas llevaba un morral, cuyo contenido parecía ser un computadorcito portátil. Iba leyendo un libro, al parecer de derecho, ya que lo tenía abierto en un título, Ley de Seguridad Ciudadana. De cuando en cuando observaba por la ventanilla, algunas veces deteniendo su mirada en las placas que indican la nomenclatura en cada esquina. Miraba el reloj como calculando la lentitud del movimiento del automotor y volvía a las páginas del libro. Al llegar al penúltimo paradero, antes del centro administrativo donde funcionan la alcaldía, la gobernación y los tribunales de justicia, se bajaron algunos pasajeros. El último, el que estaba al lado del universitario, le quitó a este el morral. Salió e inmediatamente cerró la puerta. El ladrón se colgó el morral a la espalda y se fue a paso largo avanzado por distintas calles, cambiando de dirección y mirando brevemente hacia atrás en cada esquina. Seguro de que no era seguido, entró a una panadería, saludó cordialmente al dueño de mediana edad, alto, blanco y bien vestido. Y después colocó su botín sobre el mostrador. Ambos sacan el contenido del morral. Sí, es un computador portátil. Abren el estuche y ¡boom! En esta obra se recopilan diferentes hechos y circunstancias que llevaron a muertes atroces y otras sin sentido. 6 de los cuentos de esta autora han sido finalistas en periódicos reconocidos y en concursos internacionales. Ahora vamos a conocer el tip literario para esta semana. Hoy en el tip literario aprenderemos cómo se escribe correctamente la expresión "a", que solemos utilizar en los mensajes de texto. Lo correcto es escribir la expresión "a" con varias "as" que anteceden la "h", y no una sola "a" y varias "h's". La razón por la que se escribe así es porque se repite la letra que representa el sonido que se alarga. Por ejemplo, "ah, no lo sabía". "Ah, bueno, allá estaré". "Ah, bueno, si tú lo dices". Con esto nos ha quedado claro que los muertos también tienen una historia de vida que contar. Esto ha sido todo en esta entrega de Estación Literaria. Muchas gracias por acompañarme en este espacio y nos vemos en una próxima oportunidad.